Un placer recibirlos aquí. Packaging Latam siempre hacemos buena publicidad. Es un referente y una inspiración para la industria. Un placer recibirlos aquí. Cosmetic Latam. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ley sobre la tortura en la etiqueta. La jugada maestra de la nueva ley de Suiza. Una noticia ha recorrido las redes profesionales como un terremoto, planteando un escenario disruptivo. Suiza, con una sola ley, ha puesto en jaque a toda la industria alimentaria mundial. La premisa es tan simple como devastadora. A partir de 1 de julio del 2025, todo alimento de origen animal deberá especificar en su etiqueta si proviene de animales que sufrieron mutilaciones sin anestesia. Una declaración de guerra basada en la transparencia que ha generado un torbellino de aplausos, escepticismo y un debate profundo sobre el futuro de lo que comemos. ¿La teoría del jaque mate, una jugada geopolítica maestra? Los defensores de esta supuesta ley la describen como la jugada geopolítica más inteligente del año. El argumento es poderoso y multifacético. Sincronización perfecta con el mercado. La medida no impone una idea nueva, sino que legaliza lo que el mercado ya demanda. Con una generación Z que investiga el origen de todo lo que consume y un 73% de millennials dispuestos a pagar más por productos éticos, la ley llegaría en el momento exacto. Ventaja competitiva brutal. Las marcas suizas, al cumplir con este nuevo estándar, obtendrían un sello de libre de crueldad, que les abriría las puertas del mercado premium europeo, mientras su competencia se ve obligada a una lenta y costosa adaptación de sus procesos productivos. La ética como arma comercial. Se argumenta que contra la declaración, nosotros no torturamos animales, no se puede competir con marketing o precio. El debate se eleva a un plano moral donde solo un cambio en los procesos productivos permite competir. Efecto dominó inevitable. Se predice que potencias como Francia, Alemania y el Reino Unido, al ver a Suiza capitalizar el mercado ético, se verían forzadas a convertir sus directrices voluntarias en leyes obligatorias en un plazo no mayor a 18 meses. Los supermercados, contra la pared, cadenas como Carrefour o Lidl se enfrentarían a un dilema: buscar proveedores que cumplan la nueva norma o arriesgarse a tener estanterías llenas de productos etiquetados, con crueldad animal, una etiqueta que el consumidor moderno, en teoría, rechazaría. La conclusión de esta visión es audaz. Suiza utiliza la transparencia como una forma de proteccionismo inteligente, elevando los estándares globales mientras protege a sus productores locales. El debate real, más allá de la ley inexistente. La controversia ha abierto una caja de Pandora que expone las tensiones fundamentales de la industria alimentaria moderna. La ética choca con la cartera. Varios expertos, como Óscar Espinar Mosquera, señalan la cruda realidad: ¿qué consumidor puede pagar un 30% más por cuestiones éticas? La ética, argumentan, a menudo se desvanece cuando el presupuesto no alcanza para llegar a fin de mes. La experiencia con productos bio y eco, que a menudo triplican el precio, demuestra que, para la mayoría, el precio, la accesibilidad y la conveniencia ganan a la ética. La ineficacia de la etiqueta. ¿Es una etiqueta suficiente para cambiar el comportamiento del consumidor? Daniel Sáez establece un paralelismo inquietante. En los paquetes de tabaco aparecen imágenes que dan miedo, y la gente sigue fumando. Otros, como Cynthia, recuerdan el fracaso del Nutri-Score, un sistema que no se supo explicar y que la mayoría de consumidores no entiende ni utiliza correctamente. La gran pregunta es si la mayoría de la gente se parará a pensar en la anestesia del animal o si la información, sin educación, caerá en el vacío. Transparencia como estrategia, pero ¿cómo se garantiza? El debate ha impulsado la conversación sobre la trazabilidad real. No basta con una etiqueta, se necesitan sistemas que garanticen la veracidad de la información. En España, por ejemplo, ya existen iniciativas que usan blockchain para ofrecer una trazabilidad radical para productos como el jamón ibérico o la merluza. La confianza, se argumenta, se gana con sistemas auditables y continuos, no solo con legislación. El espejismo de la carne sin crueldad. El debate también ha puesto de manifiesto la ironía de la terminología. Como señala un comentarista, la idea de un sello libre de crueldad en un paquete que muestra al animal fileteado es, como mínimo, un oxímoron que expone la disonancia cognitiva del consumidor moderno. Suiza no puso una ley, puso un espejo. Aunque la ley específica sobre el etiquetado de dolor animal, su impacto ha sido innegable. El episodio ha funcionado como un catalizador, forzando a la industria a confrontar las preguntas que muchos prefieren evitar. La realidad es que la demanda de transparencia,
ética y sostenibilidad no es una invención. Es una tendencia real, impulsada por un consumidor cada vez más informado y exigente. Suiza sí aprobó esta ley, pero el debate que generó ha puesto un espejo frente al plato de la industria, reflejando sus contradicciones, sus desafíos y el camino que inevitablemente deberá recorrer. El futuro, como bien concluye la moraleja del post original, no lo dominarán las marcas con el mejor marketing, sino aquellas que anticipen lo que el consumidor exigirá. La pregunta ya no es si esta ley suiza es real, sino cómo se preparará la industria para el día en que la transparencia radical deje de ser una opción y se convierta en la única norma aceptable. La ley entró en vigor el 1 de julio de 2025. La ley suiza que ha generado este debate global entró en vigor el 1 de julio de 2025 y exige que los productos de origen animal, como carne, leche, huevos y foie gras, incluyan en su etiquetado si han sido obtenidos mediante prácticas dolorosas o crueles sin anestesia. ¿Qué establece esta ley? Etiquetado obligatorio para productos provenientes de animales sometidos a la castración o descornados sin anestesia, bovinos, porcinos. A los cortes de cola, dientes o picos sin analgésicos, cerdos, aves. A los alimentación forzada, patos y ocas para foie gras. Mutilación de ancas de rana sin aturdimiento. Esta ley afecta tanto a productos nacionales como importados. Incluye supermercados, restaurantes y tiendas online. Y tiene restricciones adicionales, como la prohibición de importar pieles obtenidas con métodos crueles, como trampas que no causan muerte inmediata. ¿Por qué es relevante? Suiza ya prohibía muchas de estas prácticas dentro del país, pero ahora exige transparencia también en productos importados, elevando el estándar ético del comercio alimentario. Se establece un periodo de transición de 2 años para que la industria se adapte. ¿Avance ético o engaño? Para defensores del bienestar animal, es un avance histórico hacia la trazabilidad ética y el consumo informado. Para algunos críticos, podría ser una medida simbólica si no se acompaña de controles rigurosos y educación al consumidor. ¿Esta ley afecta a fabricantes de ingredientes? Sí, aunque la ley suiza se centra principalmente en productos de origen animal como carne, leche, huevos y foie gras, su impacto puede extenderse indirectamente a la industria de ingredientes, especialmente en estos casos. Ingredientes derivados de animales. Ingredientes como gelatina, caseína, lactosa, colágeno o extractos animales podrían estar sujetos a etiquetados si provienen de procesos considerados crueles. Esto aplica tanto a ingredientes alimentarios como a cosméticos si se comercializan como parte de productos comestibles. Importación y transparencia. Si un ingrediente se utiliza en un producto final que se vende en Suiza, y ese ingrediente proviene de animales sometidos a prácticas dolorosas sin anestesia, el producto completo podría requerir etiquetado. Esto obliga a los fabricantes y formuladores a verificar la trazabilidad de sus ingredientes, incluso si son solo una fracción del producto. Impacto en formuladores y proveedores. Las marcas que exportan a Suiza deberán revisar sus cadenas de suministro para asegurar que los ingredientes animales cumplen con los estándares éticos. También podría impulsar una transición hacia ingredientes alternativos, plant-based, fermentación, biotecnología, para evitar restricciones o etiquetas negativas. ¿Te gustó la noticia? Entonces te invito a suscribirte a nuestro boletín semanal. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.